nosotros la verdadera estrella de este programa. ¡El único! Esta vez nos acompañó hasta Valparaíso. ¡El inigualable! El puerto principal. Se subió al auto, como un polizón, y llegó acá. Nos vinimos juntos. No, que está bien. Salí del departamento, que para mí es gran cosa en la vida real. Entendemos la forma que hay que invitarlo al paraíso, lugar lindo, para que el hombre se digna. ¿Cómo Ya estás, estamos Hassan? aquí. ¿Cómo estás, Súper bien, Hassan Akram? pensando en nuestro viaje a Isla de Pascua. Y de Pascua, exacto. nuestro A próximo- Coyhai, que a Punta Arenas nos van a invitar también. Sí, estamos esperando todas esas invitaciones donde quieran, ¿ah? Vamos, pero felices. Queremos llevar la voz de los que sobran a todo Chile. Te sienta bien el aire marino. Y tu pelo se encrespa aún más. Exactamente. Tenemos Hassan. y yo me comprometo con No me esto. da, sí, obvio. Muy bien. Obvio. Hassan, querido, estábamos recién conversando sobre todo lo del Frente Amplio, lo que ha pasado, está también lo del 10%. Sí. Teníamos algunas dudas ahí. ¿Qué te parece? Voy a partir por lo del 10%. ¿Qué Sí. te pareció que se haya aprobado y que ya el gobierno se haya apropiado del proyecto y dice que incluso podríamos tener el dinero antes de Navidad? Ya, eso es algo, primero, de cierta forma ganan las familias chilenas en este momento, ¿ya? Porque por lo menos van a tener un dinero para ayudar con las cosas navideñas. Yo soy anti-celebración de Navidad, por supuesto, un exceso de Un Grinch, felicidad, un Grinch. pero a pesar de eso, creo que es importante que las familias por lo menos pueden como pagar sus deudas y para mantenerse este mes, que siempre es un mes caro. Entonces se entiende la urgencia de la situación que sigue. Como ya hemos hablado harto, que la crisis no ha terminado simplemente porque en algunos lugares de Chile la cuarentena terminó. En el sur no terminó. No. Entonces ellos tampoco pueden salir. Y en los lugares donde la cuarentena terminó, igual la crisis en el mercado laboral es terrible. Sigue con una tasa de cesantía de 28%. Bajó la tremenda cosa de 30, bajó a 28. La crisis sigue. Entonces en esa desesperación el gobierno tiene que ayudar. Y el hecho que el ministro Briones fue tan mezquino que Eso, cuesta, es mezquino, como, qué buena palabra. ¿qué le pasa? Me Como escucho decir, como no hay tío, ningún tío. problema. Como es dos dedos de frente de ir a entender la situación de las familias. Porque si uno puede tener una posición ideológica, que el mercado funciona, que el Estado es ineficiente y todos los demás, pero acá estamos en una pandemia. Yo Sí. pienso en Estados Unidos, con Donald Trump que sigue presidente, con un Senado ultraconservador, ya con un Senado que ha hecho que uno de los líderes del Partido Republicano, ¿cierto?, dijo que como 47% de la población no valía nada porque dependían del Estado. No. O sea, son conservadores en tomo el lomo. Caprichosa no ya. es un chiste. Y ellos igual Abrir la pagan. billetera, claro. Ellos cambian porque entienden que es una urgencia. $500 a cada ciudadano norteamericano. Exactamente. Si estás Y en cesante esta te dan situación- $500 semanales. Y en esta situación ha sido desde el Congreso, que además en el sistema hiperpresidencialista chileno, que no es como el Congreso en el presidencialismo estadounidense, donde el Congreso puede subir impuestos, subir gastos, todo lo demás. El Congreso chileno no tiene ninguna atribución. Han tenido que hacer eso todo con reforma constitucional, con quórum de más de 2/3. ¿Y por qué lo logran? Con los senadores oficialistas. Porque todo el mundo, salvo parece Piñera, el ministro Briones, entiende que hay una urgencia terrible. Entonces, en esa situación, ya, qué bueno que esté pasando eso, en el sentido que las familias lo necesitan con una urgencia, que todas las cifras deberán eso, pero al mismo tiempo es indignante. Claro. Pero indignante que se tiene que hacer no a través del gasto del Estado, sino usando los ahorros de las personas. Pero indignante en sí que tenemos que tener este debate El Estado podría hacerse cargo, podría endeudarse. muy fácilmente, ¿no? Es un mito total que hay un problema con endeudarse en ese momento. Yo soy, como la mayoría de economistas, cauto en términos fiscales, sobre todo para un país como Chile, que es un país pequeño, en vías de desarrollo, su capacidad de endeudarse es menor que los países más ricos. De hecho, todos los mejores conceptos de economía los sacan de la teología. Y hay un concepto que es el pecado original. ¿Cierto? Con la Iglesia Católica la idea es que una persona nace con pecado. Yo comparto eso. Si uno mira las guaguas, algunos son bien malvados. Es cierto. Es verdad. El pecado original se ve cuando nacen. Y es que en la misma cosa con ciertos países que no pueden endeudarse en su propia moneda. Chile tiene que endeudarse en dólares, ¿ya? Y eso implica que hay un problema con alto nivel de endeudamiento externo, porque entonces el país no tiene la capacidad de imprimir billetes. Chile puede imprimir pesos, pero si hay que pagar en dólares, mucho más difícil. Solo 2 países pueden imprimir dólares, ¿cierto? Estados Unidos y Corea del Norte. Entonces, ¿Qué? ¿no sabían eso? Corea del Norte tiene un negocio en imprimir billetes falsos de Estados Unidos. ¿Qué?
súper buena calidad. Entonces para no tener que pedir recursos del gobierno de Corea del Norte, hay que ser cuidadoso con el endeudamiento a nivel internacional. Pero nunca tanto, que tenemos un endeudamiento de menos del 30% del PIB. En Alemania, que es un país ultraconservador, con la crisis tienen 80% del PIB. Estados Unidos 110%. Chile es el país latinoamericano con menores niveles de endeudamiento. ¿Me puede explicar por qué el otro día el exministro Izaguirre dijo que Chile había gastado un 9% del PIB y era menor que Perú y Brasil? En Europa se había gastado un 19% del PIB. O sea, en Europa, porque nosotros nos comparábamos, eso dijo el ministro Izaguirre, dijo, aquí nos hemos endeudado, hemos gastado un 9% del PIB en la pandemia. Y decimos que somos los mayores, que hemos gastado más que en Latinoamérica, lo cual no es cierto, dijo, porque Perú y Brasil han gastado más. Sí. Y en Europa se llega al 19% del PIB en la pandemia y nosotros tenemos capacidad de crédito. Un poco tiene que ver lo que tú mismo estás diciendo ahora. Sí, Chile ha sido un país muy cauto con su gasto fiscal por tantos años, durante los años 90, los 2000, y por ende tiene espacio para endeudarse. Sí. No, el problema de Argentina es que ya tiene una deuda... Ya nadie le presta plata. Exactamente. Porque no confían tampoco en los argentinos. Es que se han declarado en default más de una vez, claro. ¿no? Es un tema del almacén, cuando uno paga así, no va a dejar encalillar al tío que llega borracho siempre. Hay buenas razones para no hacerlo. Pero al final uno entiende. Uno puede decir que el tío que es medio borracho, uno no le presta plata. No. Pero es otra cosa cuando llega una persona que está trabajando, que necesita pedirle plata para pagar la comida de sus hijos. No es responsable fiscalmente emborracharse, así con deuda así prestada, pero tampoco es responsable no pedir prestado dinero para darle comida a los niños, para seguir la analogía. Entonces, no es siempre sensata la opción de no endeudarse. Y esta es claramente una situación donde hay que pedir créditos. Después lo podemos pagar aumentando los impuestos. Y ahí el ministro Briones no quiere, porque no quiere que sus amigos paguen. Hay otra cosa también que se produjo, y corrígeme, que es desde el punto de vista económico, yo lo planteo, pero no soy experto. Cuando se pasó el primer 10%, la economía creció porque la gente empezó a mover esa plata, ¿cierto? Sí. Y estamos hablando de 17.000 millones de dólares, o sea, mueve la economía. Sí. En este segundo retiro van a serán 15.000 millones de dólares más, o quizá un poco más, un poco menos. También va a mover el sistema económico con este segundo retiro. Cada vez que se le inyecta dinero directamente a los ciudadanos, ellos compran, pagan deuda, entonces también vuelve a mover la economía, y eso implica también mejora en todo el sistema. Entonces también hay una cuestión, una vez lo dijeron, era básico, Keynes básico, dijeron. Sí. ¿Qué hay de eso? Sí, eso es muy real. Ya hay un límite en eso, que cuando uno aumenta la demanda, ¿cierto? Uno pasa plata a las personas, van y compran cosas, ¿ya? Eso es una señal para los empresarios. Hay que producir más. Ya, al final, si uno va al almacén y compra toda la comida que hace el almacenero, busca así de los proveedores más productos. Entonces, cada vez que uno inyecta plata, aumenta la producción. El límite es que en algún momento la producción no puede aumentar más. Entonces tú inyectas plata, ¿y qué pasa con esta plata? La gente va a la tienda, compran todo, pero las fábricas ya tienen pleno empleo, no pueden aumentar su producción, y en esta situación no pueden aumentar la producción. ¿Qué aumentan? Los precios. Y ahí viene el cuento de la inflación. Porque si llegan más personas, tengo una tremenda cola de personas que quieren comprar mi comida, ¿ya? ¿Cierto? O traigo más comida o subo de precio. Y en el momento que lleguemos a la capacidad en la economía, eso arriesga la inflación. Entonces la pregunta ahora, no tenemos pleno empleo, entonces sí pueden contratar más gente. ¿Podemos aumentar la producción? Hay un límite por la pandemia, claro, pero estamos lejos de ese límite todavía. Eso es lo complejo, ¿no? Sí, porque entonces no se puede responder a esos aumentos en la demanda aumentando la oferta, para ponerlo en la jerga económica. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cuándo llegamos al techo? Pero todavía estamos bastante lejos del techo. Hassan, hay un dato que yo comentaba la mañana y que para mí me parece que tiene elocuente también de cómo se derriban los mitos o la desconfianza en torno a la ciudadanía, ¿no? Tiene que ver con el índice de morosidad, que de estar en 4.9 millones de morosos en Chile el primer trimestre de este año, hoy día se supo que eso bajó a 4.3. Es decir, en términos prácticos, en este tramo de tiempo, 600.000 personas en Chile pagaron deudas. Se pusieron al día. Sí. Digo, ¿por qué derriba el mito en torno a la desconfianza? Porque en el fondo ya sabemos lo que muchas autoridades han dicho, lo que la gente pretendía hacer con su 10% y tal. Me gustaría que pudiéramos elaborar una reflexión al respecto, porque de verdad a mí me parece que esta cosa como era de presumir que el ciudadano es un cliente que te puede estafar o quiere sacar alguna ganancia o quiere sacar algún beneficio que no merece,
es una idea que al menos este dato ayuda como a derribar, ¿no? Antes de toda la crisis de COVID, ¿cierto? Durante el estallido y todos los demás, 1 de cada 4 chilenos estaba con deudas morosas. Morosa. Entonces, el dato fundamental. No tener capacidad de pagar tu propia deuda. Exactamente, uno llega a fin de mes con deudas pendientes y llega entonces, en el caso extremo, de la gente para embargar la casa. Ya, eso es el momento extremo, y el tema es que, de hecho, es una de las grandes causas del estallido es ese sobreendeudamiento de la población, ¿no? Claro. Cuando la gente dice, ¿cuál es el problema? Las pensiones son súper bajas, los salarios son súper bajos, todo es caro en Chile, relativo a lo que uno gana, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, en esa situación la gente ya estaba endeudada. Y con COVID empeora, de 1 en cada 4, 1 en cada 3 chilenos, con deudas morosas, con riesgo de tener las cosas de la casa embargadas. Y por eso, cuando llega la ayuda del gobierno, la gente lo ocupa para pagar sus deudas. ¿Ya? Y en esa situación, entonces, uno tiene un poco más de espacio para respirar. ¿Ya? El gran problema en Chile es que el Estado tiene muy bajo nivel de endeudamiento, pero la otra cara de moneda es que la gente, las familias, tiene altísimos niveles de endeudamiento por la falta de ayuda de parte del Estado. Ya, pero a ver, voy a ser más político. Al gobierno de hoy no le molesta tanto que la gente se endeude, y sí le molesta porque endeudar. es parte del modelo, ¿no? Porque es parte del modelo, porque en el fondo queremos estar en unos ratings que digan que somos A1, A+, etcétera, porque eso además hace que las empresas se puedan endeudar, no importando que la gente se pueda endeudar. En parte, el tema tema del hablando rating, de por eso quiero que lo aclares. el tema del rating, ¿cierto? Esas son empresas privadas que hacen rating, que ayudan a la banca internacional a decidir a quiénes van a prestar. ¿Ya? Entonces, como el DICOM es una empresa privada, ¿cierto? Sí. Entonces Sí, hay pues eso es una muy cuestión raro. muy rara ahí, Sí. donde es el poder que tiene una empresa privada, porque al final la banca privada como un todo usa esas empresas de rating para determinar si van a prestar a países. ¿Ya? Entonces hay un problema ahí durante la crisis financiera global, ¿cierto? 2007 y 2008, había un gran cuestionamiento de esas instituciones que son privadas técnicamente, pero el poder que tiene en términos políticos puede socavar una democracia. Accede o no accede a un crédito, una persona accede o no accede a un trabajo, incluso. Son si bases Estado de no está en datos DICOM. que informan, son solo eso, bases Claro. de datos que ponen a disposición del resto del público información. Pero hay todo un análisis detrás de cuáles son las cosas que incluyen Por para supuesto, determinar pues si uno es el está en tema. AA o a B. Yo creo que eso debería ser legislado, pero bueno. Sí, yo creo que es un tremendo muy de problema que se está acuerdo. debatiendo a nivel internacional, cómo podemos regular mejor las mismas agencias de rating, porque hay acusaciones de corrupción que ellos incluso escondían niveles de endeudamiento para ayudar. No te puedo creer. Sí, hay problemas así de conflicto de interés y de poder muy terribles. Que era lógico. Pero en el contexto de que esas cosas sí existen, y Chile es un país chico, es una buena idea tener un buen rating, porque ese buen rating implica que el costo de endeudarse es menor. Sí. Entonces, tener la meta de un buen rating no es mala cosa. Yo no creo que eso es el problema neoliberal. El problema neoliberal es que el rating se consigue siempre que la deuda se viene con una capacidad de pago. ¿Cómo se determina la capacidad de pago? A través de los impuestos. Claro. ¿Ya? Y la ideología detrás de todo esto es que el ministro Briones y su grupo que dicen, el problema acá es que falta plata, que no podemos gastar tanto porque no podemos endeudarnos tanto. Es una persona que antes de ser ministro de Hacienda, su gran campaña fue bajemos los impuestos a los sí. grandes empresarios. Sí. O sea, ahí el cuento se cae por su propia lógica, ¿no? Es una persona que ideológica es ayudar a sus amiguitos. Sí. Eso es O sea, simplemente. aquí hay que grabar más al oligopolio que se dice, ¿no? Exactamente, porque la mezquindad está en no endeudarse ahora, porque endeudarse implica tener una factura que van a tener que pagar sus amigos. Oye, Michelle, ¿puedo preguntar? Por favor, Daniel, Michelle el programa es tuyo. Planteaba un impuesto a los oligopolios, que lo vimos Sí, ayer. eso, Sí, es que exacto. lo que pasa es que lo encontré una idea que yo no había escuchado. A mí me parecía muy brillante. la Exactamente, verdad. nos encontré una idea, encontramos, no sé si conoces, que en el fondo dice, las empresas cuando vienen a invertir a Chile dicen, yo más o menos quiero ganar 7. Sí. Cuando tu utilidad es 10, tú le puedes cobrar un impuesto sobre ese entre el 7 y 10, porque hiciste tus costos, todos tus gastos es para ganar 7. Estás ganando 10, yo te puedo cobrar un impuesto extra sobre este gasto, o sea, esta utilidad, y generalmente además son oligopolios. ¿Qué son los oligopolios? Aquellos que tienen una... lo que hacen, digamos, es... No está abierto a cualquiera que lo pueda hacer. Las carreteras, la luz, el agua, etcétera, todas esas cosas que son monopólicas al final. Ya, en economía hablamos de dos cosas distintas que se escuchan mucho en la vida cotidiana, pero tiene una definición especial en economía.
la ganancia y la renta. ¿Ya? Sí. La ganancia es cuando hay dos empresas que se están compitiendo, ¿ya? Y uno es más eficiente que la otra, ¿ya? y por ende más gente compra de esa empresa y entonces tiene más rentabilidad, ¿ya? Pero la renta es cuando no hay competencia. Entonces si hay solamente una empresa, entonces puede cobrar un precio más alto. Claro. ¿Ya? Y si puede comprar un precio más alto que el precio competitivo, si existieran dos empresas, entonces uno tiene una parte de lo que gana esa empresa monopólica, una sola empresa con menos competencia, una parte de su retorno es utilidad. Es lo que habría ganado si existieran otras empresas. Pero una parte extra, como dice Daniel, que es la renta, que es lo que pasa por la falta de competencia en el sector. Y eso ocurre no solamente en lo que se llaman los monopolios naturales, por ejemplo, con el tema del metro. No es que uno va a construir 2 metros en una ciudad para hacerles competir. La distribuidora de agua, la distribuidora de electricidad, la distribuidora de gas son monopolio natural porque el costo de producir una red implica que va a haber una sola, ¿ya? Pero existen monopolios no naturales, sino simplemente porque una empresa domina completamente, ¿ya? Y eso ocurre, de hecho, en muchos sectores en Chile. Las farmacias, por ejemplo, podrían existir muchas farmacias compitiendo. También, pues son dueños de las varias bebidas, los supermercados. De hecho, si uno va las bebidas, las cosas más simples, hasta las cosas más complejas, como los aviones, en los dos casos son efectivamente dos grandes empresas que dominan. Increíble. Sí, Coca-Cola y Pepsi, que son dueños de todas las distintas bebidas en realidad, y Boeing y Airbus, que son dueños de toda la fabricación de aeronaves, son completamente oligopolizados, monopolizados. Y porque son empresas tan grandes, tienen esas utilidades extra, uno puede poner un impuesto adicional. Yo siempre soy un poco reacio a poner eso las empresas extranjeras, porque tiene que ser por todos, en general, y a veces llegan unas empresas extranjeras que queremos que estén, ¿cierto? Entonces en eso hay que dar un tratamiento especial. Es muy interesante, por ejemplo, el sector litio, donde iba a llegar Samsung, que es la empresa más importante de la fabricación de baterías para autos eléctricos, sí, que iban a poner una fábrica en Antofagasta. Si Antofagasta nos quiere invitar, podemos hablar más de eso. Pero una tremenda cosa la fábrica, y no está, porque Albert Marle, otra transnacional, pero transnacional solamente extractiva del sector litio, no quería cumplir con el contrato que tenían con el Estado de Chile para entregar a Samsung, la transnacional tecnológica, buena cantidad de litio, de una buena calidad y de un bajo precio, que es lo que habían comprometido. Sí. Y empezaron a pelear con el precio, querían cobrar más. Oye, lo judicializaron además. Exactamente. Sí. Entonces en eso, Samsung, viendo este desastre jurídico, dijo no voy. Exactamente. Entonces hay que distinguir entre las buenas transnacionales, que son tecnológicas, que nos ofrecen cosas, y las malas, que son los que se aprovechan de monopolio natural para cobrar más impuestos. Hassan Akram, brillante como siempre, ¿no? O sea, por supuesto que sí. Es la figura de la figura de la noche, verdadera, ¿no? Debería estar solo en este Va a estar en la noche también. Oye, va a estar en la noche también con nosotros Hassan Akram. Pero en versión nocturna, ojo. En versión nocturna, que es si no lo otra conocen cosa. ustedes, cantando Doris Day, no lo han hemos visto. visto cantando, es otra Oye, cosa, Hassan.